Hola Vino Nuevo, qué gusto tenerte a través de nuestros medios. Deseo que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bienvenido. Vamos, yo quiero invitarte a que tú ores conmigo. Vas a olvidarte de lo que está al lado y vamos a orar y vas a unirte conmigo. Así, Señor Jesús, en esta mañana, Dios, hemos venido delante de ti, Dios, a escuchar tu palabra, Dios. Pero hoy oramos, Dios, que nuestros ojos sean abiertos. Y tú te puedes colocar las manos en tus ojos. Dile, Señor, que mis ojos sean abiertos, Dios. Que todo velo que me impide, Dios, que tu palabra entre a mi corazón, Dios, como una espada que entre a lo profundo, que me confronte, que me reargulla, que haga arder mi corazón, Dios. Hoy yo te pido que se ha quitado este velo. Quita toda dureza. Ahora colócate la mano en tu corazón. Toda dureza, Dios. Toda religiosidad, Dios. Tal vez los años que llevo en la iglesia que hacen que yo vea la palabra como algo más, como un mensaje más, Dios, y que natural, como que todo el tiempo natural, hago natural la palabra, Dios. Hoy renuncio a toda dureza. Vas a orar conmigo. Yo renuncio a toda dureza y yo hoy clamo por espíritu de sabiduría. Vamos a orar conmigo. Espíritu de sabiduría y espíritu de entendimiento. Hoy declaro en el nombre de Jesús que mi corazón es buena tierra. Mi corazón es la tierra en la que la palabra entra y esa palabra da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo y mi casa hemos sido llamados para cumplir el propósito de Dios. Vamos, ora conmigo. Toma el lugar, dile: yo y mi casa hemos sido llamados para cumplir el propósito de Dios. Mis hijos tienen un propósito en el plan de Dios. Mi vida, mi corazón, Dios, mi familia. Y si puedes nombrar tu apellido, la familia Escobar Bellón tiene un propósito dentro del plan de Dios. Y hoy en el nombre de Jesús creo que todo lo que impide que yo pueda responder a ese llamado, todo lo que impide, Dios, que yo pueda atender, reaccionar, ponerme por obra, hoy en nombre de Jesús se desbarata. Y hoy declaramos que los cielos están abiertos para mi casa, que los cielos están abiertos para esta iglesia y que tu plan y tu propósito, Dios, se va a cumplir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sofi, me haces un Saray, me regalas un poquito más de ganancia y un poquito menos de volumen. Si me haces el amén. Qué alegría. Ya nos saludamos. Para mí es un privilegio estar hoy aquí y poder compartir la palabra de Dios. Siempre será un privilegio compartir la palabra, pero creo que en especial hoy el hecho de que los pastores me permitieran compartir la palabra de cierre me hace sentir mucho más privilegiado, pero a la vez más responsable. Y le pido a Dios que tú y yo podamos recibir la palabra. El pastor y la pastora me dijeron: comparte lo que fuiste a recibir. Y ustedes saben, por plan del Señor estuve unos días afuera con excusa del trabajo, pero la realidad es que Dios llevó a hablarme, Dios llevó a estremecer mi corazón. Y interiormente le decía yo a mi mamá: hay llamas en mi interior, siento una responsabilidad de lo que Dios me habló. Y quiero y pido a Dios que estas llamas puedan llegar a tu corazón. Le pido a Dios de que el corazón de lo que Él trajo a mi vida también pueda llegar a tu vida, porque creo que no solo fue para mí, sino creo que Dios ha derramado una palabra para esta iglesia. Y creo fielmente que Él está esperando quien pueda responder esa palabra. Y es eso lo que le pido a Dios. Por eso le oraba al Señor ahorita y oraba con ustedes: Dios, quita toda falta de entendimiento de nuestros ojos, quita todo lo que impide que podamos responder a la palabra de Dios. Amén. Y si quieres colocarle un título a esta palabra y estás escribiendo, tomas notas en tu celular, en tu mente, mentiras, o en un cuaderno, vas a colocarle: viviendo para el plan de Dios. ¿Cómo? Viviendo para el plan de Dios. Y entre comillas, dile al que está al lado, vamos, dile al que está al lado: ¿tocino o gallina? Ya lo van a entender un poquito más. Otra vez, vamos: viviendo para el plan de Dios. Y pregúntale: ¿tocino o gallina? Bueno, vamos a mirar qué significa tocino o gallina, ¿de acuerdo? Muy bien. Estamos a 3 días de acabar el año, ¿de acuerdo? Hoy, 29, 30 y 31. Y sé que estos últimos días del año son días en los que uno hace mucha introspección, ¿cierto? Como que uno se sienta y empieza a decir: bueno, Dios, ¿cómo fue este año? ¿Cómo fue este 2025 en mi casa? ¿Logré lo que había querido lograr de pronto en las metas financieras que tenía? ¿Avanzó o no avanzó mi empresa?
cómo fueron mis relaciones familiares, cómo ha avanzado la relación con mi hijo, cómo ha avanzado la relación con mi esposa. Y como que estos días son días de evaluarnos. Pero seamos sinceros, muchas veces estos días se convierten en días donde uno se condena, ¿cierto? Porque uno dice, sigo en lo mismo, nada ha pasado, todo sigue igual. Y como que esos pensamientos vienen a aturdirte y como que sientes sigo dando vueltas en el mismo punto y demás. Y ese no es el objetivo de la palabra. Pero algo que yo evaluaba y me preguntaba cuando pensaba en estos días y pensaba en la palabra era, el mundo y convencionalmente hay estándares de calificación. El mundo te dice, bueno, ¿cuánto más adquiriste este año? ¿Cierto? Bueno, ¿lograste estabilizar tus finanzas? Sí o no. Porque son estándares que de alguna u otra manera como que nos califican si llegamos a una zona pues de confort, una zona buena económica, una zona buena en relaciones. Pero mi pregunta era, Dios, ¿cuáles serían tus estándares de calificación? ¿Cierto? O sea, hay estándares que nos hacemos nosotros, hay estándares que nos da la sociedad, pero la pregunta es, ¿qué estándares nos daría Dios a ti y a mí? ¿Cuáles son sus estándares? Y creo que esta palabra va a poder responder a esto de lo que Dios hoy coloca en mi corazón y espero haga arder en tu corazón. Efesios 3:11 en Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, Efesios 3:11. Dice, ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y quiero que ustedes lo repitan conmigo, es corto, pero digan conmigo, ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿De quién es ese plan eterno que la Biblia nos está hablando? De Cristo, pero sobre todo de la figura del Padre, Dios. De Dios era el plan eterno que Él llevó a cabo por medio de ¿quién? La Biblia nos empieza hablando de que Dios tiene un plan eterno. Ahora, ¿cuál es ese plan? Y quiero que para eso vayamos también a Efesios 1 del 9 al 11. Sabemos, Dios tiene un plan. Ahora vamos un poco a indagar cuál es ese plan eterno del que nos habla la palabra. Dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Vemos de nuevo plan. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el siguiente versículo lo van a leer ustedes. ¿Listo? Se van a retirar el micrófono y lo van a leer ustedes. 3, 2, 1 y el plan es el siguiente. A su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Sofi, no lo pases, vamos a volver a leer esto, ¿listo? 3, 2, 1 y el plan es el siguiente. A su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Amén. Pido a Dios que abra nuestros ojos. Pero uniendo lo que yo venía diciendo, la Biblia dice que Dios tiene un plan. Ahora, ¿cuál es ese plan? Pregunta al que está al lado, vamos a ver qué tal comprensión de lectura tenemos. ¿Cuál es el plan de acuerdo a Efesios 3, 10? ¿Cuál es el plan, Juan? ¿Cuál es el plan? ¿Qué dice la palabra? No es lo que el mono invente, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Cuál es el plan? Cris, ¿cuál es el plan? Milena, con fuerza, no me pierda el empuje, iba con todo, ahí se acabó la gasolina. Dice que Cristo va a reunir todas las cosas, o sea, el Señor va a reunir todas las cosas, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, y lo va a poner bajo la autoridad de Cristo. Ahora, vamos a indagar un poquito más acerca de este plan para poder ir a lo que yo quiero ir. Pero hemos hablado de que Dios tiene un plan. Ahora, ¿cuál es ese plan? Nos dicen que al final Dios quiere poner todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Y para esto me apoyé en la siguiente imagen, Sofi, si me ayudas. Es una imagen tomada de un libro que se llama Toma tu lugar en el plan de Dios. Pero resume lo que es el plan de Dios en la historia del mundo, ¿de acuerdo? Y de pronto usted se va a sentir en una clase de historia, pero bueno, si así es, está bien. Y el plan de Dios se puede resumir en estos 4 puntos específicos, ¿de acuerdo? Vas a repetir conmigo. Primero, creación. Segundo, caída. Tercero, redención. Y cuarto, consumación. Vamos, ustedes. Primero, segundo, tercero
Y cuarto, entonces, creación. Y solo voy a ir poco rápido explicándolo para poder compartir lo que el Señor quiere compartir a ti. La palabra de Dios dice que Dios es el creador de todo, y Génesis 1 al 2 nos habla y nos muestra el Dios creador. Y el Dios creador establece al ser humano en medio de un hogar donde le provee todo lo que necesita para que él pueda vivir bien. Le da un jardín, le da un trabajo, le pone a colocarle nombres a los animales, le da provisión, agua, sustento, alimento. Pero sobre todo, Él establece el jardín del Edén como un lugar de comunión entre Dios y el hombre. Es un tabernáculo donde Dios y el hombre convivían tal y como convivimos acá. ¿Te acuerdas? Entonces dice la palabra que Dios se paseaba por el jardín. Yo creo que Dios se paseaba y le decía: Adán, ¿cómo estás? Y Adán le decía: hola Dios, ¿cómo vas? Bueno, ¿cómo le colocaste a ese animal? Le coloqué jirafa. No sé si está bien, pero había comunicación. Era un plan de comunión, era un plan de relación con el hombre. Pero ese plan tuvo un momento bajo, que es el momento de la caída. Y es el momento que describe Génesis 3:15, que es cuando el hombre cede a Satanás y entra el pecado, no solo a Adán, sino entra el pecado al corazón del hombre. Porque el pecado no es algo externo a nosotros, no es el cuchillo que tenemos allá, es el corazón del hombre que maquina con ese cuchillo matar a otro. Y entonces esa caída trae una ruptura que no solo se da para Adán, sino que con él todo el mundo empieza, como en un juego dominado, a caer en ese mismo camino. Un camino en el que ya no hay una comunión perfecta con Dios, sino el pecado ha roto esa comunión. Ya el hombre no está cerca a Dios, ya el hombre vive distante. Su corazón ha sido entremetido y como arropado por el pecado. La maldad está en él. Y aunque Dios en la palabra, esta palabra cuenta todo este plan, escoge a un pueblo llamado Israel y empieza a crear como alternativas para poder volver a establecer esa relación. La realidad clara es que ningún pacto logra hacerlo claramente hasta que llega Cristo con el plan de redención. El tercer paso se llama el plan de redención. Y sabes, es hermoso, y no quiero quedarme aquí, pero si te enamora tanto la palabra y puedo ir sembrar en tu palabra, es hermoso ver cómo una vez el hombre peca, desde ese mismo instante Dios empieza y revela que Él tiene un Salvador que va a poder volver a acercar al hombre a su plan. Empieza a mandar señales, crea un tabernáculo, crea un pacto levítico, y de pronto estoy dando información que dices: no entiendo. Pero ninguno de ellos es suficiente. Necesitamos a un Salvador perfecto, que tome forma de hombre y que tome nuestro lugar, tome la paga de nuestro pecado, ¿cierto? Que es la muerte, y nos restablezca como en un camino de vuelta al Padre. Y eso se da en el plan de redención. Isaías 7:14 y Mateo 1:23 dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese es Cristo, ese es el plan de Dios. Pero quiero que le digas al que está al lado: el plan no terminó ahí. Vamos, dile al que está al lado: el plan no terminó ahí. Porque siento que muchas veces los cristianos sentimos eso. O sea, como que bueno, Dios, el hombre estaba afuera, había pecado, todos habíamos pecado, Cristo viene, nos resucita, nos mete a su plan y ya, quedó ahí. Pero no es así. La Biblia, mira esto tan brutal. La Biblia es la historia no solo de Israel, aunque sí está muy escrito en él, sino es la historia del universo. Comienza en cómo se creó, pero termina en cómo el mundo que conocemos va a ser restablecido y Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Es decir, aunque esta Biblia se escribió hace 2000 años, tiene la historia que te incluye a ti y a mí, porque lo que está escrito en Apocalipsis no ha pasado y va a pasar. El cuarto paso se llama el paso de la consumación. Y en este paso quiero explicarte qué es lo que Dios quiere hacer para que me puedas entender. ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es el plan de redención? El plan de redención es que Dios, viendo al hombre perderse, y vas a imaginarte que el hombre es esta etapa,
Dice, este hombre, no hay forma, no hay ningún hombre, ninguno de los que tú ves aquí, aunque nos veamos muy santos y muy bonitos, ninguno. Todos tenemos en nuestro corazón una condición de pecado. Este hombre, si sigue por su camino, va a morir. Y no va a morir solamente físicamente, no solo va a morir su alma, sino que va a morir eternamente sin mí. Así que entonces, él dice, solo Dios mismo, tomando forma de hombre, viviendo de manera perfecta y tomando el lugar de muerte, puede crear un camino para que este corazón malo del hombre pueda ser lavado por la sangre de uno perfecto, restaurado e injertado nuevo en el plan de Dios. Amén. El evangelio, y yo creo que le digas al lado, y ahorita lo voy a hacer mucho hincapié, porque creo que es un gran error que hemos cometido, pero necesito que tú lo digas y yo lo digo. El evangelio no es un plus para mejorar tu vida. ¿De acuerdo? Mira al que está al lado. El evangelio no es un plus para mejorar tu vida. Es porque muchas veces le decimos a la gente como, hola, ¿quieres mejorar tu vida? ¿Quieres ser un mejor papá? Busca a Cristo. No, escúchame, el evangelio no es un producto que viene a hacerte plus. Eso no es el evangelio. La Biblia no dice esto. El evangelio es la noticia de que Dios te salva de ti mismo, te arranca del pecado y te injerta en un plan de adopción donde te vuelve hijo y te dice, ya no vas a vivir bajo tu camino, vas a vivir bajo el mío. Y si esta verdad no es clara para nosotros, tú y yo nos vamos a decepcionar. Porque si tú y yo venimos a la iglesia pensando que el evangelio nos va a cumplir lo que queremos, vamos a decepcionarnos. Y no te estoy diciendo que Dios no quiere lo mejor para ti, y no te estoy diciendo que Dios no quiere una vida abundante para ti, pero lo que te estoy diciendo es que el evangelio te salva de ti y de mí mismo y nos mete a un plan mayor. Porque si nos deja nuestro plan, nuestro destino es muerte. Nuestro destino es vivir sin él. ¿Claro? Ahora, ¿qué hace Dios en ese plan de redención? Lo que hace Dios es que Él dice, ok, el mundo está perdido, todos los hombres están perdidos. Si hago nacer a un hombre santo, él será como una embajada del cielo en la tierra. ¿Sabes qué es una embajada? Una embajada es un lugar donde, por ejemplo, tú puedes estar viviendo en Colombia, pero si eres americano y vas a la embajada, aunque estés viviendo en Colombia, ahí adentro solo te aplican los derechos de Estados Unidos, porque en esa embajada ya no aplican los derechos de Colombia. Y Dios dice, Cristo es la embajada que va a hacer que en un mundo roto y perdido empiece a haber una embajada del cielo. Y esa embajada del cielo va a crecer a medida que al que confíen en Cristo y empiecen a decir, yo quiero ser parte de la familia de Cristo, yo quiero ser parte de la familia de Cristo, yo quiero ser parte de la familia de Cristo. Pero escúchame, entre la tercera etapa, que es el plan de redención, y la cuarta etapa, sigue habiendo una fricción. Porque aunque Cristo estableció una embajada donde todo aquel que crea en Él puede vivir bajo su gobierno y ya no vivir bajo el pecado, la claridad es que sigue habiendo una fricción entre el mundo y aquellos que decidimos confiar en Dios. Sigue habiendo un mundo corrupto, un mundo gobernado por la maldad, un mundo gobernado por el pecado, un sistema con condiciones que nos dañan, pero a la vez sigue habiendo una iglesia que fue llamada para hacer crecer esa embajada y que siga gritando, vengan, aquí hay un mensaje eterno, es el evangelio. Dios te salva de ti mismo, ven aquí, confía en Él, que Él va a ser tu salvador. Amén. Ahora, ¿cuál es el plan de consumación? El plan de consumación es que este mundo de corrupción no va a ser eterno. Dile al que está al lado, este mundo de corrupción no va a ser eterno. La palabra en Apocalipsis, y todo Apocalipsis, que sé que es un libro de esos que dices, yo me acuerdo que fue el primer libro que leí, porque me generaba así misticismo, y era como, ¿qué va a pasar? ¿Y qué significan los 4 jinetes? Todo eso. Pero más allá de ello, Apocalipsis describe el momento en que Jesús va a venir por segunda vez y va a decir, el tiempo de la corrupción del mundo tiene su fin. Y va a decir, ya la tierra no va a seguir siendo gobernada por hombres que entregaron por su pecado el gobierno a Satanás, sino que aquí yo traigo juicio sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la maldad. Y aunque duela, pero lo dice Apocalipsis 21:8, y quiero leerlo. Sé que estoy diciendo muchas cosas, pero quiero que ustedes vean. No estaba, pero quiero que lo lean. Apocalipsis 21:8. Yo sé que les estoy cambiando la cita, perdónenme, pero necesito que podamos leer esto. Apocalipsis 21:8.
Voy a empezar desde el 6, ¿de acuerdo? No lo está inventando Edgar Alfonso Escobar, lo dice la palabra. Dice, también me dijo, ya todo está hecho, yo soy el alfa y la omega, está hablando Jesús, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré beber gratuitamente de la fuente de agua de vida. Él está diciendo, todo aquel que entró en mi embajada, pues va a vivir bajo mí. Pero mire lo que dice el versículo 7 y el 8. El que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidad sexual, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. La palabra dice que todo aquel que no se meta detrás de Cristo, y tú dices, pero yo he luchado con eso y te entiendo, pero la palabra dice que cuando tú y yo somos lavados por Cristo, Él ya no ve nuestro pecado, Él ve a Cristo que nos lavó. Entonces Él dice, en ese momento yo cobraré juicio sobre Satanás, sobre el infierno y sobre la maldad y sobre todos aquellos que se aferraron a ese gobierno. El tiempo entre la redención y el cuarto paso, que es la consumación, es un tiempo de esperanza. Es un tiempo de gracia que Dios está dando para que la iglesia levante su voz, para que la iglesia se una a su plan y siga diciendo, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, podemos volver a Él. Acerquémonos, todavía hay tiempo. Este es el plan de Dios. Y tú dices, gracias Edgar. Ya algunos dirían, yo ya lo conocía más o menos. Otros dirían, no lo veía de esa manera. Pero ¿qué tiene que ver conmigo? Y sé que dices, no, pues yo soy el que ha sido salvado. Pero la realidad es que Dios no solo te salvó y punto. Sí, no fue como que, Dana, Dios te salvó y punto final. Sino que Dios espera de ti algo. John, Dios espera de ti algo. Alba, Dios espera de ti algo. Y vamos a ir a esto. 1 Corintios 3, 9 al 11. Porque nosotros somos, repite conmigo, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Me encanta esa cita. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de, siguiente versículo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, está diciendo Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo. Siguiente versículo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La palabra de Dios dice que Dios no solo te llamó para ser salvo, Él quiere que tú colabores con Él. Dile al que está al lado, Dios quiere que tú colabores con Él. Y me parece brutal y muy profunda esta palabra, porque Dios es Dios, ¿sí me entiendes? O sea, Él es Dios, pero te llama de colaborador a ti y a mí. Y es profundo, porque pues tú conoces nuestros desafíos, límites, luchas, pero Dios te dice, yo te llamo de colaborador. Y sé que tú vienes aquí esperando una palabra de bendición, estás esperando, y esta es una palabra de bendición, pero creo que Dios te está diciendo hoy, a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros, yo te estoy llamando a colaborar con mi plan. Esa es la palabra un poco que yo hoy oro, que Dios toque en tu corazón y que haga arder. Yo te estoy llamando a colaborar. 1 Pedro 2, 4, 5 dice, 1 Pedro 2, 4 al 5 NTV dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal, ¿cierto? Del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. ¿Y ustedes son qué? Las piedras vivas. Donde dice, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo ustedes ofrecen sacrificios. Estos dos versículos nos narran como si el plan de Dios fuera construir una casa. ¿Se acuerdan que en el principio Dios quería una casa donde habitara con el hombre, un tabernáculo? Se dañó y Dios dice, voy a volver a restablecerlo. Mi plan siempre ha sido comunión con el hombre. Y entonces dice, ahora, Cristo es la piedra principal, pero ustedes son piedras vivas que se van poniendo para edificar ese templo. O sea, el plan de Dios necesita gente que responda a ese plan.
El plan de Dios, el llamado de Dios, todo lo que está pasando mundialmente, necesita hombres que no solo vean y digan soy salvo, sino que necesitan atender al llamado de quiero colaborar y vivir por el plan de Dios. Cristo es la piedra, pero Él levanta sobre ellos y diga, edifico sobre ellos piedras vivas, rescatadas, restauradas. Tal vez tú dices, pero no me siento digno. Si supieras mi pasado, si no conocieras las luchas de mi casa, si supieras que acabo de pelear con mi esposa, si supieras que estoy preocupado porque no he conseguido esto, si supieras que este año fracasé espiritualmente. Pero Dios hoy te está recordando, yo te llamé a ser piedra viva de un plan eterno. Dios te está llamando y recordando, yo no sé qué años tienes en la iglesia, pero Dios te está recordando, he aquí, tengo un propósito de ti y tu casa en mi reino. He aquí, yo no te llamé a ser un simpatizante, no te llamé a que pasaras y eres que bonita la iglesia. Él quiere que seas parte activa, tocino o gallina. El tocino aporta su carne para los huevos con tocino. La gallina solo deja un huevo. ¿Vas a ser de los que deja un huevo y dice, ay, pues está chévere que la iglesia siga? ¿O vas a ser el tocino que pone su vida por el plan de Dios? He aquí el llamado de Dios, tocino o gallina. Quiero que vayamos a Apocalipsis 21 del 1 al 4. Vi un cielo. Apocalipsis, esto ya es lo que va a suceder, ¿de acuerdo? Entonces dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. Espera, paremos ahí. ¿Te acuerdas cuál fue el plan inicial en el Edén? Un tabernáculo, un lugar de comunión. El hombre lo rompió, trajo Cristo, pero al final Dios va a cumplir su propósito. Va a establecer un tabernáculo donde vuelva a haber una relación directa y perfecta con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo siguiente. 3, 2, 1. Ya otra vez, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y escucha, ¿y ya no habrá más? Es decir, venció ya Satanás. Ya venció el pecado, porque dice que ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Escúchame, el plan de Dios se va a cumplir. ¿Claro? Seguro el plan de Dios se va a cumplir. Estamos en etapa de redención, pero Dios va a consumir el plan. Dios va a vencer a Satanás. Dios va a poner debajo de sus pies la muerte. Dios va a acabar con un mundo corrupto y restablecer una ciudad donde habrá un tabernáculo. Y dice que Él morará con nosotros y nosotros seremos su pueblo y Él habitará. ¿Sabes qué dice? Que no necesitarán casa porque Cristo será su tabernáculo. Que no necesitarán sol porque Él será el sol de justicia. La pregunta aquí es, ¿Dios va a cumplir su plan? ¿Tú y yo vamos a participar en Él? Esa es la pregunta de fondo. Sé que hablo, y perdóname si me emociono, pero más que una palabra, como te decía, es algo que está ardiendo en mi corazón. Dios va a cumplir su plan. Pero yo no sé tú, en mí arde un fuego. Y es, yo quiero colaborar con ese plan. Yo quiero ser parte de los que aporte a ese plan. A mí me gusta mucho, creo que mamá la que dice, o no sé si quién que dice, cuando estamos en algún tipo de plan o algo, ella dice, bueno, colabora o váyase, pero si no colabora está estorbando y suena horrible. Pero la pregunta es, tú y yo, ¿qué papel estamos jugando ahí? Aunque suene fuerte, aunque suene difícil lo que te estoy diciendo, aunque suene un poco como crudo y digas, me estás diciendo estorbo. No, yo me lo estoy diciendo a mí. Porque podemos jugar, venir a la iglesia, levantar nuestras manos, pero realmente yo estoy aportando al plan de Dios. Realmente yo soy una piedra viva que está edificando sobre un templo y que está aportando a lo que Dios quiere para esta tierra.
Dios te ha rescatado, te ha llamado, te ha escogido, ha restaurado tu familia. La pregunta es, ¿tú cómo vas a responder a su plan? ¿Tú cómo vas a responder a los últimos tiempos que vivimos? ¿Tú cómo vas a responder al llamado de un Dios que está diciendo a una iglesia que se prepare porque Él va a venir pronto? ¿Tú cómo vas a responder a un Dios que ya vaticina el estoy por llegar? Es la pregunta que yo quiero hacerte, porque es la pregunta que arde en mi corazón. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuáles son los años que se vienen por delante para Edgar Alfonso Escobar? ¿A dónde voy a invertir mi tiempo? Y sé que al mirarme no veo a nadie perfecto. Y sé que al mirarme por dentro no veo a un hombre como un rasgo de características esenciales. Y digas, wow, este hombre va a aportar mucho. No, veo un hombre quebrado, veo un hombre que ha luchado con cosas. Veo un hombre que Dios ha restaurado, que sigue cometiendo errores, pero que escúchame, tiene un ardor y un fuego grande. Yo quiero ser parte del plan de Dios. Yo no me quiero quedar detrás mirando lo que pasa, ni siquiera me quiero quedar quieto porque sé que si no hago estorbo. Y sé que es fuerte lo que te estoy diciendo, pero es la realidad. O aportamos o estorbamos. No hay un punto medio. O aportamos al plan de Dios o no aportamos al plan de Dios. En octubre 2 me llamó el jefe y me dijo, habían 60 personas en mi área y mi plan en el fin de año era cotidiano, vamos a hacer nuestro tiempo de adoración. Pero el jefe me llama y me dice, te hemos escogido, ¿por qué? No sé, pero vas a ir y vas a acompañar un proceso del trabajo en Argentina. Y le dije, para mí fue como nunca salió del país, es la primera vez. Y fue alegre, pero a la vez tenía muchos nervios en mi interior. Dios, ¿para qué me llevas? Voy a estar solo. Papá y mamá me dijeron, aproveche, ve, recibe. Así que no solo fui al trabajo, se me facilitó ir unos días adicionales para ir a recibir, ir y conocer. Para mí Argentina es una nación donde hay un avivamiento, es una nación donde hay un fuego encendido y sé que para eso me llevó. Fui honrado, conocí lugares hermosos, pero creo que eso solo era una excusa adicional. Dios quería encontrarse conmigo, Dios quería hablar a mi corazón. Estuve en alrededor de 4 lugares, porque estuve en 2 ciudades, y vi jóvenes con una pasión increíble, que adoraban no la música que sonaba, que adoraban al Dios que había detrás de la música, que cantaban no porque el bombo sonara fuerte y el bajo te emocionara, sino porque sus corazones ardían de pasión por Jesús. Y llegué a Córdoba, a una casa de oración, y recuerdo que cuando entré empecé a llorar, porque ustedes saben que este año se llamó o el lema de este año fue edificar una casa para Dios. Pero escucha, mi iglesia, eso fue, no sé, el 11 de diciembre. Hace 15 días antes estaba acá un viernes. Nuestros tiempos de edificar casa para Dios como oración e intercesión son los viernes desde las 4 de la tarde hasta 4:30 aproximadamente, hasta las 8:30. Pero recuerdo venir y empezar a armar el tapete y preguntarle a Dios, Señor, ¿será que me obstiné con esto? Señor, ¿será que yo porque me sentía un poco solo? Porque me sentía, Dios, ¿será que este es tu sueño? Y coger el piano y sacarlo y sacar la guitarra, no porque yo no estuviera haciendo, estaban trabajando algunos, pero yo le decía a Dios, Dios, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que tú quieres? Pero cuando entré a ese lugar, escuché la voz de decirme de Dios, yo fui el que te mandé y fue el que les mandé a hacer esto. No es una iglesia aparte, es el plan de Dios de levantar casas de oración que empiezan a clamar, Cristo ya viene. Y entonces entendí que la encomienda de Dios no era una encomienda individual, que no era un llamado personal, era un llamado a una iglesia que necesitaba despertarse, salir de su comodidad y decir, Dios, no quiero quedarme en mi comodidad, yo quiero responder a ti. Estando allí vi jóvenes que se graduaban, pero que no decían, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Qué carrera me da más plata?
¿Qué carrera me hace feliz a mí? ¿Sabes qué? Encontré jóvenes que estaban diciendo, yo quiero darme como misionero a Israel. Yo quiero ir y formarme porque yo quiero colaborar con el plan de Dios. Y no estoy diciendo que todos somos llamados a esto, pero yo te estoy preguntando si esta iglesia está interesada solo en sus cosas o si en alguna manera está respondiendo al plan de Dios. Es eso lo que arde en mi corazón. ¿Realmente estamos colaborando al plan de Dios? ¿O seguimos edificando nuestras empresas, nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestros anhelos? ¿Qué iglesia estamos siendo? ¿Qué es lo relevante para mí? ¿Qué dirige mi agenda? ¿Mis planes, mis deseos, lo que yo quiero? ¿O realmente soy el tocino que dice, con mi vida voy a vivir para el plan de Dios? Con mi tiempo, y si Dios me da una empresa, será útil para Él. Y si Dios me da unos hijos, los pondré para Él. Pero yo no voy a seguir siendo el que mira de lejos el plan de Dios y dice, pues que siga avanzando. Perdóname si me emociono, si grito así fuerte, pero es algo que arde en mí. Es algo que me quema, me está quemando. Y ayer mientras volvía y meditaba, le decía a Jesús, háblales, reactiva propósitos, porque Dios no te trajo a ti para ser un buen simpatizante y ver, Dios tiene un plan. Y el plan es que tú colabores con Él. El plan es que tú, si Dios restauró tu familia, Dios tiene un plan para que vayas y restaures a otros. Tú no y yo no podemos seguir siendo simpatizantes de lejos. Tres cosas. ¿Cómo? La pregunta de tres cosas se acabó. ¿Cómo es la iglesia que vive para el plan de Dios? Tres cosas. ¿De acuerdo? ¿Cómo es esta iglesia a la que Dios está llamando a despertarse? ¿Cómo es esta iglesia? Y no me malentiendas, no te estoy diciendo no estudies y salte de tu carrera. No. Pero la pregunta detrás de esto es, ¿realmente vives para Dios? ¿Realmente tu agenda está en torno a Dios? ¿O Dios está en torno a tu agenda? Perdóname, pero me quiebra. La primera, la iglesia que vive para el plan de Dios es una iglesia que deja su frialdad y arde completamente por Jesús. Mateo 24, las tres características que les voy a dar responden a Mateo 24. Y si quieres, de verdad, anota Mateo 24, léelo completamente. Mateo 24 es la respuesta de Jesús cuando sus discípulos le preguntan cómo va a ser cuando vengas por segunda vez. Y él describe hecho por hecho cómo va a ser, qué va a pasar, cuáles son las señales, y empieza a describir cómo van a ser los últimos tiempos. Pero en medio de describir cómo van a ser los últimos tiempos, describe la iglesia que va a estar ahí. ¿De acuerdo? Entonces mira lo que dice Mateo 24 del 9 al 14. Mateo 24, 9 al 14. Entonces los arrestaron, los persiguieron, y los perseguirán y los matarán. ¿A quién? A la iglesia. Escucha. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis. Eso pasará. Siguiente. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. La Biblia describe que los últimos tiempos para la iglesia serán complicados, porque habrá una parte de la iglesia que verá tanta confusión, que verá tanta dificultad, que se enfriará en su amor. Y lo que un día estuvo encendido será un congelador. Pero la Biblia dice que esos no serán todos, sino que habrá un remanente que persevere y su amor hará que viene hasta el fin. Escúchame, y tengo que gritártelo fuertemente. El llamado que Dios te hace es un llamado a dejar tu cristianismo frío y mediocre. Dios te está llamando a arder por Jesús completamente. Dios te está llamando a ser radical con lo que a Él no le agrada. Dios te está llamando a no seguir jugando con un pie y un pie acá. Nunca se ha tratado de cuán perfectos somos, pero sí de cuánto nos rendimos. Dios te está llamando y está llamando a una iglesia que va a vivir en los últimos tiempos o fría o caliente, o enamorada completamente por Jesús en medio de tribulaciones. Porque perdóname, no es que vamos a vivir hermosamente y vamos a ser aplaudidos, no. Seguir a Cristo, de acuerdo a lo que dice Mateo 24, nos costará la vida, nos costará la reputación, nos costará los amigos, nos costará la familia, pero arderemos por Él.
de amor completamente hasta que no haya más. O ardeamos por Él o nos enfriamos. No hay un punto medio. Y la Biblia, si lees Mateo, y el pastor habla de esto una y otra vez, la Biblia, al hablar de los últimos tiempos, habla de estos dos polos de la iglesia. Ahora, una iglesia muy fría, como la iglesia de la Odisea, ¿cierto? Una iglesia que tiene toda la comodidad, que es popular, pero que no arde por Jesús, que perdió el primer amor, que le dio entrada al pecado y que simpatiza, que se confundió, que pelea por divisiones, que se preocupa por si hay o no hay. Pero habrá una iglesia como la Filadelfia que tendrá escasez, y perdóname, te lo digo, tendrá escasez. No la amarán mucho, no la querrán mucho, pero arderá por Jesús. El llamado de una iglesia que colabore con el plan de Dios es el llamado de una iglesia que tiene que arder. Y mi llamado hoy es que Dios encienda una chispa en ti y que diga: yo no puedo seguir viviendo un cristianismo frío, porque ¿qué parte de la iglesia voy a hacer? ¿Cómo voy a colaborar con el plan de Dios? O mi amor se enfriará o mi amor arderá. Juan, muchos quieren fuego. Muchos. ¿No nos gusta el fuego en la iglesia? Es hermoso. Pero pocos quieren pagar el sacrificio que implica que haya fuego. Porque para que haya fuego tiene que haber algo quemándose. Y este año ha sido un año hermoso, pero hemos sido quemados. Es un año lindo, pero es un año de estar ahí y decir: no entiendo, duele, pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Porque para que haya fuego tiene que haber un sacrificio quemándose. Tiene que haber una Filadelfia que dé todo por Jesús. Tiene que haber una Filadelfia que diga no al pecado. Tiene que haber unos jóvenes que digan: voy a guardarme, y si he pecado necesito de Dios otra vez, y si me he alejado vuelvo y otra vez. Tiene que haber familias que digan: vamos a ordenar nuestra casa para Dios. Tienen que haber padres que reordenen y digan: vamos a vivir para Cristo. No vamos a ser la iglesia fría, no vamos a ser la iglesia que se acomoda al mundo, no vamos a ser la iglesia que juega así o no, vamos a ser la iglesia que se radicaliza en Cristo. Somos las piedras vivas para formar su plan. O vamos a colaborar o vamos a entorpecer. Alba Dios nunca tuvo problema con el pecador, porque Él restauraba al pecador. Él vence el pecado muy fácil. ¿Sabes con qué tuvo Jesús problema? Con el religioso que se acostumbró a vivir en la iglesia de forma: aquí sí, aquí no. Dios no le teme a nuestras luchas. Él las puede, si estamos en Él, Él las va a hacer quemar. Él las estirpa. El problema es que hay en nosotros una frialdad y una dureza, que nos acostumbremos a ser simpatizantes de la iglesia. Yo vengo cada 8 días, está bonito. A veces cantan bien, a veces se desafinan un poquito, a veces como que... Pero ¿qué iglesia vamos a hacer? Segundo, la iglesia que va a vivir para el plan de Dios, escucha esto, es la iglesia que deja su egocentrismo para vivir por el sueño de Dios. Es la iglesia que deja su egocentrismo. Algún día me gustaría predicar una prédica que se llame Las mentiras de Disney, con muchas más, pero creo que esta es una de las peores. Y aunque sé que ninguno la cree, la realidad es que a veces la vivimos. Y es que vivimos como si fuéramos el centro de todo. Vivimos como si Dios viviera para nosotros. Buscamos a Dios por lo que nos puede dar. Y si no nos da lo que queremos que Él nos dé, gracias Dios, hasta luego. Pero esto no lo dice la Biblia. La Biblia nunca llegó y dijo: hola Moisés, vengo a aportar a tu vida. ¿Qué puedo hacer más hermoso en tu vida? No, Dios dice: yo tengo un plan, quiero salvar a Israel. Moisés, ¿quieres colaborar conmigo? ¿Sí o no? Sí, entra a mi plan. Y entonces Moisés ajustó su vida y dijo: el vaso grande es Dios.
yo soy la tapa chiquita que se inserta en el plan. Pero escúchame, iglesia, hoy cambiamos las cosas. Hoy le decimos a Dios: Señor, ¿por qué no me aportas a mis sueños? Señor, ¿por qué no me ayudas a levantar mi empresa? Señor, ¿y si haces esto? Señor, si haces aquello. Señor, si sigues de esta manera. Señor, pero que sea mi manera. Hoy los papeles los cambiamos. Hoy no vivimos en torno a lo que Dios quiere. Hoy queremos que Dios viva en torno a lo que nosotros queremos. Y el día que nos dice no, que no es un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor, pero es Dios y está por encima de tu voluntad y por encima de voluntad. Y muchos van a decepcionarse cuando el Dios de amor, dice Malaquías, si no estoy mal, venga y dice que manchará sus vestidos con sangre, cobrando justicia en el mundo. Ese es el Dios. Es 100% amor, pero es 100% justicia. Quiero que vayamos rápidamente a Mateo 24, 36 al 39. Sigo en Mateo 24 hablando de los tiempos. ¿Qué es lo que va a pasar? Y mira lo que dice Mateo 24. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, en que Jesús vendrá. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, ni el Padre, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de... Listo, vamos a leer estas frases, ¿de acuerdo? En estos días, antes del diluvio, la gente, ¿qué hacía? Disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que no entró a su barca. La gente no se va a dar cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio. Cuando yo leí esto ayer, mi corazón se estremecía, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos la gente vivirá haciendo lo suyo. Yo quiero construir mi carrera, yo quiero que mi empresa crezca, yo quiero hacer fiesta, y no es que esté mal construir una carrera, no esté mal que edifiquemos casas, no está mal que construyamos algo que queramos en nosotros. ¿Sabes qué está mal? Que nos demos cuenta de lo que está pasando. La Biblia dice que en los últimos tiempos el hombre será egocéntrico y pensará en sí mismo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó aquello? Y no sabrá que hay un juicio de Dios que va a venir, porque la Biblia dice que va a venir un juicio y que colaboraremos para que otros sean salvos y eviten el juicio de frente de Dios. O seremos la iglesia que viva por sí misma y que crea: está bien, yo voy a la iglesia, pero déjame hacer todo lo mío a mi manera. O sea, en los tiempos de Noé, cada uno decía, ¿saben? Yo creo en los tiempos de Noé le decían: vamos a la iglesia. No, tengo hoy que hacer esto. Vamos a la iglesia. No, tengo esta fiesta. Ay, no, y tengo que hacer aquello. No, y me toca hacer esto. En los tiempos de Noé, el hombre priorizaba su agenda y no se daba cuenta que había un llamado a la salvación, y no se daba cuenta que Dios los estaba llamando porque era un tiempo de arrepentimiento, y no se daba cuenta que Dios les mandaba señales diciéndole: reacciona, sal de donde estás. Ellos decían: todo está bien. Me encanta este versículo. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder. ¿Tengo carrera o no tengo carrera? ¿He hecho posgrado o no he hecho posgrado? ¿Tengo MBA o no tengo MBA? ¿He hecho algo en mi vida o no he hecho algo en mi vida? ¿Tengo esto o no tengo? ¿Logré esto que quería o no lo logré? La iglesia que va a vivir para el plan de Dios tiene que poner su vida por Él, sacar su vida del centro y decir: yo giro en torno a Dios, no Él gira en torno a mí. Tercero, la iglesia que vive para el plan de Dios es una iglesia que deja distraerse y cumple fielmente con su deber. Mateo 24, estoy en Mateo 24 en los últimos tiempos, 40 al 43. Te lea, Sofi, ¿sí? Telea, ¿la tienes en Telea? No, entonces la voy a leer yo. Ustedes me van acompañando, pero es que esta versión me gusta más, ¿de acuerdo? O sea, siento que es más clara en lo que quiero complicarles. Dice Jesús: cuando yo venga, 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado y el otro dejado.
Dos mujeres estarán realizando sus quehaceres hogareños. Una será tomada y la otra dejada. Por lo tanto, deben estar listos, porque no saben cuándo vendrá el Señor. De la misma manera que el padre de familia se mantiene vigilante para que los ladrones no se introduzcan en la casa, ustedes también deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. ¿Son ustedes siervos sabios y fieles a quienes el Señor ha encomendado la tarea de realizar los quehaceres de su casa y proporcionar a sus hijos el alimento cotidiano? Benditos serán si a mi regreso los encuentro cumpliendo fielmente con su deber. La mayoría, ¿quiénes tienen menos de un año en conocer del Evangelio? ¿Pueden levantar su mano? Gracias. Y sé que en sus corazones espero que arda lo que les estoy compartiendo. Pero yo le pregunto a los demás y también a los que levantaron la mano, ¿qué te mandó a hacer Dios? ¿Lo estás haciendo? Me encanta dice, porque el padre de familia, como quien sabe que podría venir un ladrón, se asegura de que no haya ninguna puerta abierta. Va y mira la alarma, va y mira si la ventana está abierta, porque él quiere guardar a su familia. Y dice, les pido a ustedes, sean siervos fieles, que cuiden de su casa, porque yo vengo pronto. ¿Cómo están nuestras casas? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está nuestra familia? Escúchame, va a sonar fuerte lo que te voy a decir, pero la salvación no es para los que tienen MBA, carrera, casa. La salvación es para quienes creyeron y se rindieron a Jesús. Ese será digamos que el punto de entrada. ¿Cómo están nuestras casas? Y tú dices, Edgar, ¿me viniste a condenar? No. Yo vengo de parte de Dios a sentirme y a compartir lo que arde en mi interior. Y lo que arde en mi interior es, Señor, yo quiero ser esa esposa, esa iglesia que arde por ti. Y si hoy me estás llamando a dejar mi vida cristiana mediocre, yo quiero decirte sí. Yo quiero ser la esposa que hoy deja sus planes, que hoy deja su egocentrismo, que hoy dice, Dios, sí, yo sé que me cuesta, sé que, y no te estoy diciendo deja de trabajar, lo que te estoy diciendo es, realmente tu vida está centrada en Dios. Pero también quiero ser la esposa que cuando Él venga me vea haciendo la obra de Él. Y sé lo difícil que es. Yo le decía a Dios, tú dices, ay, Edgar, o de pronto a veces como que siento que la iglesia como que ve a los hombres que predican como si fueran extraterrestres, pero no iguales o con las mismas luchas que ustedes tienen. Con las mismas luchas de decir, Dios, quiero predicar en mi trabajo, pero me da temor, no sé cómo, de muchas veces sentir que fallo, de tener errores, de tener luchas iguales, pero de decir, Dios, con todas mis fallas, yo quiero ser la esposa y la iglesia que arda de amor, la iglesia que deje de poner sus intereses en sí misma, la iglesia que coloque sus manos en lo que debe hacer, la iglesia que ore y clame por los que están a mi lado, la iglesia que aporte al plan de Dios. Dios te llamó, colocó en ti propósitos, sueños, te llamó a un ministerio, te llamó a ser formado, te llamó a someterte, te llamó a tener una relevancia, te llamó a ser una iglesia activa, te llamó a ser un ejemplo, te llamó a levantarte, a ponerte en pie de obra, te llamó a clamar por Israel, te llamó a ser una iglesia que evangelice, que lleve a otros. La pregunta es, ¿qué iglesia estamos siendo? Ya voy a acabar. Hace mucho digo esto, pero quiero mostrarte dos cosas. La primera, esta historia la escuché y es la historia de una familia israelita que vivía en Gaza. No es una historia de hace 100 años, es una historia de hace 15 que es vigente. Si me ayudan con la imagen, amén. Ella se llama Pauline Ayats. Pauline Ayats y su esposo en el 2005-2007 pastoreaban una iglesia en Gaza, en una zona del mundo donde ser cristiano te cuesta la vida. Si, entre paréntesis, si no sabías, hay cerca de 80 países donde
no es posible predicar el evangelio. Casi la mitad de los países que hay en el mundo, donde predicar el evangelio te cuesta la vida. Y ellos estaban en Gaza, predicando, formando una iglesia a cuestas, porque realmente en esos países predicar el evangelio no es poner el huevo, es literalmente ser tocino. Y en una de las reuniones llega un jefe islámico es un jefe islámico de Hamas. Le coge al pastor y le dice: pase al frente, lo vamos a matar si usted no niega a Jesús, si usted no niega y dice que él no es el Mesías y vuelve al islamismo. Entonces empiezan a torturarlo y dice que la tortura es tan fuerte, tan recia, que el esposo dice: ¿sabe qué? Yo lo voy a hacer, paren. Era muy fuerte la tortura, no lo mataban, era una tortura denigrante, una tortura de dolor. Entonces dice: yo lo voy a hacer. Cuando él va a hacerlo, su esposa Pauline se para y dice: no, yo prefiero un esposo muerto por Jesús que un esposo cobarde. Entonces este islámico mata a este hombre y muere. En ese momento no hubo un aplauso. Las cosas no se dieron como quisieron. No fue una salvación, no fue un plan de y Dios intervino y lo salvó. No, murió por Jesús. Un año después, dice que este líder islámico empieza a buscar a esta familia. No la encuentra, la han cambiado de lugar, hasta que da con esta mujer y le dice: no he podido dormir durante un año. Durante un año mi sueño es el rostro de este hombre y de esta familia que prefirió perder a un padre antes que negar a su Jesús. Yo quiero conocer a ese Jesús por lo que ustedes dan la vida. Y él se convirtió al Señor junto con muchos más hombres que empezaron a seguir a Jesús. La historia no cabe ahí y quiero tomarla porque a mí me confronta. Pasan los años, esta familia se convierte en una familia referente, conocen su historia, hacen parte de los mártires del evangelio. Y su hijo crece, uno de los hijos que tenía él, y lo coge una fundación, le dice: vamos a hacer lo que tú quieras, qué universidad en la que quieres estudiar, queremos llevarte a Estados Unidos, dinos, vamos a pagarte lo que tú deseas. Y este niño dice no, ya joven, perdón, no, quieren aportarme, quiero estudiar en un seminario para Jesús y quiero volver a Gaza porque quiero valer la sangre de mi papá y quiero levantar el nombre de Cristo. Esto no es una historia de hace 100 años. Esta es la historia de una iglesia que está colaborando con Cristo. Esta es la historia de una iglesia a la que sus hijos ven a sus padres muriendo por Cristo y dando su vida por Cristo, porque dicen: soy tocino si me toca morir dando mi vida por Él. La pregunta es: tú y yo, ¿cómo vamos a colaborar con el plan de Dios? La pregunta es: tú y yo, ¿cómo vamos a aportar a la venida de Jesús? Así yo, el pastor habló de él, porque Juan no cumplió los estándares del mundo. No tuvo casas, no tuvo una profesión aplaudida por la gente, no cumplió sus sueños financieros o monetarios, no fue exitoso ni famoso en su momento. Su vida era inentendible y parecía un desperdicio, pero él colaboró para que el Mesías cumpliera su propósito. Él dio su vida para que Cristo salvara a ti y a mí. Yo no te prometo que aceptar ser un colaborador de Dios te va a dar el aplauso de las personas. Por el contrario, probablemente te prometo lo que le pasa a Juan. Pero es el ardor que hay en mí hoy y que le pido a Dios que ardan, así sea uno de ustedes, que diga: no sé cómo, pero yo quiero aceptar el llamado de colaborar con el plan de Dios. No sé mucho, pero si me tuve que capacitarme, voy a hacerlo. Temo hablar en mi trabajo, pero le voy a pedir a Él que me ayude a hablarle a ellos. Por lo menos que haya alguien que les diga que hay un Jesús que puede salvar.
no sé mucho del ministerio, pero si mis manos sirven, voy a ir y dar mi vida para que otros conozcan a Cristo. No sé cuántos años me he sentido fracasado en la iglesia, pero recomenzaré otra vez, porque no dejaré que mi vida se pase estando estático sin aceptar el llamado de Dios. Y tal vez me dirás, pero Edgar, si sabes quién soy yo, si sabes los errores que he cometido, y vuelvo y te digo, tranquilo, Dios va a tomar tu mano y va a seguir contigo, pero Él aún te sigue llamando hoy. Quiero que seas una piedra viva en mi plan, quiero que colabores conmigo. Joven que tienes 17, 18, que estás en 10º, 11, o que ya saliste, que no sabes tal vez hacia dónde seguirá tu futuro. Hoy oro para que el ardor de Jesús y el fuego que hay en mi interior también pueda arder en ti, porque Dios te está llamando. Y Dios te está llamando a vivir para su plan y a costa de tu vida. Y no es un mensaje muy popular, ni el cual creo que aplaudas rápidamente, ni digas que elocuente es el mono, pero es lo que arde hoy en mi vida. Iglesia, despiértate. Iglesia, sal de tu comodidad. Iglesia, deja tu vida mediocre para Cristo. Iglesia, no sigas con un pie acá y un pie allá. Iglesia, no te acomodes a un mundo egocéntrico que solo vive para sí mismo. Iglesia, no te midas de acuerdo a los estándares del mundo, si tienes o no tienes, si hay dinero o no hay dinero, si eres famoso o no famoso. Iglesia, hay un llamado, Cristo viene. Y no te estoy dando un mensaje pentecostal solo de asustarte. Te estoy diciendo, vas a colaborar con Dios o vamos a estorbar. Vamos a arder por Él. Vamos a vivir por Él. Vamos a dejar nuestra mediocridad en el mundo y nuestra lucha con aquí y allí y decir, Dios, quiero seguirte enteramente. Solo finalizo con esto. Una iglesia que colabora con el plan de Dios sabe que las cosas no van a mejorar. Sabe que las cosas van a empeorar, como dice la Biblia. La maldad va a crecer más. El pecado va a crecer más. La persecución va a crecer más. La indiferencia va a crecer más. La irreverencia ante Dios va a crecer más. Pero paralelamente habrá un remanente que aún pasando dificultades decidirá arder por Jesús y dará su vida por Él y dará sus años por Él. Y tal vez no será exitoso a los ojos del mundo, pero vivirá por quien le compró. Y verá cómo aquellos que hoy rechazan a Cristo en la iglesia serán transformados por el único fuego que cambia vidas. La iglesia que colabora con el plan de Dios amará a Israel, porque sabrá que Israel, el pueblo donde nació nuestro Jesús, es el cronómetro de la segunda venida. Y aunque la mayoría de ellos hoy no reconocen a Jesús, entenderán porque irán a la palabra que las naciones se despertarán a clamar por un aviento allá. Es la iglesia que no se dejará confundir, pero es la iglesia a la que Dios no le pide el 10% de su vida. Es la iglesia al que Dios le pide el 100% de su vida. Y voy un poco tarde, perdónenme, pero yo no sé, papi y mami, si estén de acuerdo. Yo sé que normalmente oramos por las familias, los pastores oran por las familias, pero yo hoy quisiera a los que quieran, y no está bien si no, pero el llamado de hoy es a gente que dice, yo quiero aceptar el propósito de Dios. No sé cómo, me siento incapaz tal vez, tengo muchas luchas, sigo luchando con cosas, pero arde en mí. Yo recuerdo cuando tenía 13 años que les decía a mis compañeros, ya había conocido a Jesús, y ayer pensaba en esta frase y les decía a mis compañeros del colegio, yo no vine para nacer, crecer, reproducir y morirme, porque si fue para eso, yo me aguanto todo el dolor de la vida y mejor murámonos de una. Yo nací con un propósito y yo quiero dar mi vida por Jesús.
cueste lo que cueste, valga lo que valga. Yo quiero vivir para Él. Yo quiero entregarle mi vida y los años que me quedan. Yo quiero que mi reputación, si la quieren pisotear, la pisoteen, pero que Él se levante. Yo quiero ver a uno más salvo, uno más, porque si Él es salvo, su familia probablemente lo será. Pero si no lo es, morirá y vivirá sin Dios eternamente. Yo quiero vivir para Cristo. Con mis luchas, con mis a veces emociones volátiles, con mis preocupaciones, con mis ires y venires, pero yo quiero dar mi vida para Cristo. Como eso se vea, predicándole a una iglesia, sirviéndole a un necesitado, yendo a conocer una nación o entregando mi vida como Dios le dé la forma, pero quiero vivir para Él. Y los que quieran ahorita, vamos a orar, pero queremos orar más que, sé que cada año oramos por Dios te bendiga y Dios haga resplandecer tu rostro, y estoy de acuerdo con ello. Pero la encomienda que el mono tiene hoy para ustedes es que Él me dijo que iba a hacer que mis palabras ardieran en sus corazones y no los iba a dejar dormir, porque hay una pregunta: ¿vas a colaborar con mi plan? ¿Vas a dar mi vida por mi plan? Y la oración que hoy, con el permiso de los pastores, de mis papás, es: ¿quién quiere decir, Dios, yo quiero cumplir tu propósito? Yo quiero salir de estas cuatro paredes. Iglesia, perdóname, pero mira la cantidad de sillas vacías que hay, y yo soy el primero que digo, me duele. No porque queremos que la iglesia se vea bonita, exitosa. No, es algo no estamos haciendo bien. Nos acostumbramos a venir a la iglesia, a hacer una iglesia, un club social, y es muy bonito. Yo amo a mis amigos aquí, pero la iglesia que Dios está llevando es una iglesia que tiene que salir, que tiene que hablar de Dios, es una iglesia que tiene que con sus luchas dar su vida, es una iglesia que va a vivir para Cristo. Cada familia Vino Nuevo. Sabemos que Dios nos ha llamado a extender su reino, y con nuestra generosidad aportamos a que muchas familias puedan conocer el nombre que cambia vidas, Jesús. Para hacer tus donaciones puedes enviarlo al número de Nequi 304-559-6261 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Tu semilla cambia vidas.